de estar con ustedes en esta preciosa mañana y quisiera entonar un par de alabanzas para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que si se la saben pueden cantar conmigo. Gloria a nuestro Dios. Voy a entonar también el Salmo 23. Podemos, ¿verdad?, cantar juntos si lo sabemos. Un salmo muy conocido.
cuántas cosas pasaron en el Calvario, y una de ellas es de que hubo alguien que se convirtió. Ya ustedes saben quién es, ¿verdad? Sí, hubo un ladrón que se convirtió. Así que nos vamos a enfocar, ¿verdad?, en este tema, y quiero invitarles a que abramos nuestra Biblia. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, versículo 32 al versículo 43. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 32 al 43, para honra y gloria de nuestro Dios. Aleluya. Cuando lo tengan, pueden contestar con un amén. Amén. Gloria a nuestro Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, la leemos de la forma que está escrita, honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira, hermanos, qué bendición, ¿verdad? Cómo este hombre pudo encontrar la salvación, estando ya, hermanos, a un paso, ¿verdad?, de la muerte. Lo que acabamos de leer, hermanos, en este pasaje, podemos quizás llamarle, hermanos, la comedia o la burla que nuestro Señor Jesucristo vivió en el Calvario. Porque vemos, hermanos, cómo el Señor estaba siendo injuriado, porque el Señor había enseñado de que Él tenía un reino. Y vemos, hermanos, de que estas personas que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo utilizaron esto para hacer toda clase de burla en el momento de que el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado. El hecho de que le hayan puesto a dos ladrones, a uno a su derecha y el otro a la izquierda, es porque en ese tiempo los reyes tenían sirvientes. Cuando ellos estaban sentados en su silla de rey, tenían un sirviente a un lado y otro al otro. Así que ellos, hermanos, poniéndole a dos ladrones, a nuestro Señor Jesucristo, uno a la izquierda y el otro al derecho, ellos prácticamente estaban tratando de pintar el cuadro de un rey con sus dos sirvientes, y en este caso, hermanos, eran dos malhechores, dos ladrones. Así que esto lo hicieron ellos con propósito. La corona de espina que los soldados romanos hicieron para ponerle
a nuestro Señor Jesucristo en la cabeza era también una burla que ellos estaban haciendo en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y lo bello, hermanos, que nosotros apreciamos es de que mientras se está dando toda esta clase de burla, ¿verdad?, con estos ladrones al lado y le están poniendo la corona de espina, nuestro Señor Jesucristo con gran amor le estaba orando al Padre y le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué amor, hermanos, tan grande, ¿verdad?, el que nuestro Señor Jesucristo tuvo para ellos. Dice la palabra de Dios, hermanos, de que no solamente ellos, hombres, digamos ladrones, se burlaban de los soldados, sino que también los gobernantes que estaban ahí presenciando la crucifixión, y los gobernantes le decían: si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Y los ladrones, vemos de que también, hermanos, lo injuriaban diciéndole: bueno, ¿por qué no te salvas a ti mismo? ¿Por qué no te bajas y nos bajas a nosotros también si realmente tú eres el Salvador? Uno de los gobernantes decía: a otro salvó, ¿y cómo es que no se puede salvar a sí mismo? Lo que no entendían ellos es de que si el Señor Jesucristo se salvaba a sí mismo y se bajaba de la cruz, no nos iba a poder salvar a cada uno de nosotros. No hubiera sido posible que nos salvara, porque, hermanos, el Señor Jesucristo tenía que dar su vida por usted y por mí, para que ahora nosotros tengamos esperanza de salvación y de vida eterna. De lo contrario, hermanos, no pudiéramos nosotros estar aquí esperando, ¿verdad?, de que un día vamos a estar en el reino de los cielos juntamente con Él. Porque el sacrificio de Cristo es algo que ya estaba profetizado, hermanos, desde el Antiguo Testamento, de que esto se iba a dar. Es más, si nosotros vemos en el libro de Efesios, en el capítulo 1, habla, hermanos, del Cordero que fue inmolado desde antes de la creación del mundo. Ya todo esto, hermanos, era un plan de Dios. Pero lo bonito de todo esto, hermanos, que aunque aparentara de que al Señor Jesucristo le quitaron la vida, nadie le quitó la vida a Él, sino que dice la palabra de Dios de que Él la entregó por cada uno de nosotros para que usted y yo tengamos esperanza de salvación. Juan, en el capítulo 10 y el versículo 18, el Señor Jesucristo dijo: nadie me quita la vida, sino que la doy libremente. Tengo el derecho de darla y el derecho de recibirla de nuevo. Esto es lo que me ordenó mi Padre. Así que, hermanos, el Señor Jesucristo sabía, ¿verdad?, lo que tenía que hacer, a pesar de que un día antes, ¿verdad?, el Señor sabía de que era duro ese trago, digamos, que iba a tener que tomar. Dice la palabra de Dios de que Él le oró al Padre en el Getsemaní y le dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo digo, sino como tú dices. Entonces, hermano, cuando el Señor Jesucristo estaba enfrente de Pilato, dice Juan capítulo 19 y el versículo 10, dice de la siguiente manera: entonces dijo Pilato: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús le dijo: ninguna autoridad tienes contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pilato, hermanos, creía de que él tenía la autoridad para poder soltar a nuestro Señor Jesucristo o para ordenar que lo crucificaran. Pero el Señor Jesucristo le dejó claro: ninguna, le dijo, autoridad tienes tú sobre mí, al menos que no te sea dada de arriba. Así que ellos, hermanos, pensaban, los judíos, que ellos crucificaban a Cristo porque el Señor Jesucristo había blasfemado diciendo que Él era hijo de Dios. Y para los judíos, hermanos, ese era un pecado que merecía la muerte. Pero el Señor, hermanos, no estaba mintiendo si realmente Él era el hijo de Dios, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. En Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que para ellos, hermanos, Él estaba blasfemando, y para el César, el Señor Jesucristo, era una amenaza porque Él había enseñado que Él era un rey, y en ese tiempo el César era el rey.
Entonces ellos creían de que Cristo venía a quitarle el lugar al César, y por eso, hermanos, desde que la agarraron, ¿verdad?, en contra de él, y hicieron toda clase de cosas cuando el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado. La palabra de Dios nos dice de que el Señor, hermanos, lo desnudaron y echaron suertes en la ropa de él, a manera de estarse burlando de nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermanos, mediante él fue desnudado, él estaba llevando la desnudez de cada uno de nosotros. Porque la palabra de Dios dice, hermanos, que cuando el pecado entró al mundo, el hombre, ¿verdad?, se pudo dar cuenta de la desnudez que él tenía. Así que a él le tocó que llevar esto. Durante este día, hermanos, que el Señor Jesucristo fue crucificado, era el día de la Pascua. Tenían todos los judíos que celebrar el día de la Pascua. Entonces el Señor Jesucristo se cree, hermanos, de que fue sentenciado ese viernes, ahí más o menos por las 6 de la mañana. Tipo 9 de la mañana el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, y entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía es de que se da toda esta clase de cosas que acabamos de leer en este pasaje. Y después de las 12 del día vinieron las 3 horas de tinieblas, de oscuridad, y ya para las 6 de la tarde los judíos, hermanos, querían tener ya muerto a nuestro Señor Jesucristo, porque, ¿verdad?, ellos querían celebrar la Pascua y querían de que esas personas que habían crucificado ya estuvieran muertas para esa hora. Lo que los judíos, hermanos, no entendían de que ellos estaban, hermanos, desesperados, esperando que llegara a las 6 de la tarde para ir a sacrificar al corderito, para presentar ellos el sacrificio por sus pecados, pero ellos ignoraban que ellos mismos estaban matando al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, hermanos, que Juan el Bautista, cuando vio a Cristo venir a la orilla del río del Jordán, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, hermano, a esa sangre tan preciosa que el Señor derramó por cada uno de nosotros, ¿verdad? Es que ahora tenemos salvación, tenemos esperanza, tenemos vida eterna. Porque, hermanos, el Evangelio es el mensaje más poderoso que existe en este planeta Tierra, que es capaz de cambiarle la vida y el destino, hermanos, a cada ser humano. Cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra vida cambia. Dice la palabra de Dios que somos trasladados del reino de la tiniebla al reino de nuestro amado y gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, muy importante lo que el Señor Jesucristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Pero Dios, hermanos, ya venía preparando a los judíos a mucho tiempo más atrás de que viniera Jesucristo a entregar su vida por nosotros. Dios instituyó un sistema de sacrificios, ¿verdad?, a través de animales, para que los seres humanos pudieran acercarse a Dios a través de la sangre que era derramada de estos animales. Dice la palabra del Señor de que los sacerdotes entraban una vez por año al lugar santísimo para ellos poder presentar ofrenda por los pecados del pueblo. Y más tarde, hermanos, nosotros vemos, ¿verdad?, cuando se celebra la Pascua, donde Dios le da instrucciones al pueblo de Israel de que maten un becerro, ¿verdad?, un cordero, y que ellos pongan la sangre de este animalito en la mocheta de las puertas de las casas, para que ellos pudieran comprender el significado de la sangre. Y Dios les dijo, hermanos, de que esa noche pasaría el ángel de la muerte por ese lugar, ¿verdad?, en Egipto, y que toda casa que no tuviera la sangre de ese becerro en la mocheta de la puerta, el primogénito de todo ser humano y de todo animal, iba a morir en esa noche. Sí. Y dice la palabra del Señor, hermanos, de que en todos los hogares donde había sangre, el ángel de la muerte pasaba por encima, pasaba sobre. Por eso, ¿verdad?, en inglés le dicen el Passover, que significa pasar por arriba. Entonces, eso era lo que él hacía, y no tocaba al primogénito, ¿verdad?, que tenían esa sangre en la mocheta de la puerta. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que en las casas de los egipcios no había casa que no tuviera un muerto en esa noche. Si no era, ¿verdad?, ser humano, pues era un animal, pero alguien se moría en la casa de los egipcios, porque Dios, hermanos, envió su juicio
Dios, hermanos, no apartó. La orden llegó, ¿verdad?, para todos. Y Dios no apartó porque ahí hasta los judíos que no habían puesto sangre en las mochetas de las puertas, también ellos perdieron a sus primogénitos. El juicio de Dios fue, hermanos, parejo. Y lo mismo les quiero decir hoy en esta tarde, de que el juicio de Dios es parejo para toda la humanidad. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y lo único que a usted y a mí nos puede reconciliar con Dios es esa sangre preciosa que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario por sus pecados y por mi pecado. Esa sangre Emanuel, ¿verdad? Esa sangre preciosa, hermanos, que no tiene pecado. Por eso, hermanos, el Señor Jesucristo tenía de que nacer de la Virgen María, porque si Él Él tuvo que ser engendrado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Él no pudo ser engendrado por José, porque entonces Él hubiera heredado el pecado de Adán. Entonces esa es la forma como Jesucristo pudo venir a esta tierra sin heredar el pecado de Adán. La Biblia dice que por un hombre entró el pecado y nos alcanzó a todos. Así que el hombre es el responsable de transmitir el pecado de una persona a otra. Quizás nosotros nos podamos preguntar, ¿cómo es de que el Señor Jesucristo no se contaminó con la sangre de la Virgen María y no agarró el pecado de ella? Pero la palabra de Dios, hermanos, es bien clara. Ahí nos dice de que fue por Adán que el pecado entró, y dice que por Adán que nos ha alcanzado a todos. Así que la Biblia por ningún lado enseña de que el pecado entró por María, a pesar que ella fue la que comió del fruto primero. La Biblia dice de que es por Adán. Y Adán es el responsable de transmitir el pecado de uno a otro. Así que el hombre es el que engendra, el que lleva el pecado en el embrión y lo va transmitiendo de una persona a otra. Las mujeres solamente son la incubadora en la cual este embrión, ¿verdad?, se desarrolla y crece. Entonces, miren, hermanos, qué fácil es esto, porque la palabra de Dios no nos deja confundirnos. No necesitamos inventarnos la doctrina de la Inmaculada Concepción, porque, hermanos, la Biblia desbarata todo eso, ¿verdad? Son puros inventos de hombres tratando de explicar, hermanos, lo que no entienden de la palabra de Dios. La Biblia dice que entró el pecado por Adán, y el hombre es el responsable de que se transmita de una persona a otra. Así que la mujer, hermanos, no tiene nada que ver en eso. Pero pues lastimosamente, ¿verdad?, la gente a veces no entiende lo que la palabra de Dios enseña, ¿verdad?, acerca de estas cosas. Así que vemos nosotros, hermanos, de que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, tuvo que morir por nuestros pecados. El hecho de que el Señor haya venido, hermanos, a derramar su sangre en la cruz del Calvario fue un plan que Dios tenía desde la eternidad. Dios dijo: el ser humano ha heredado el pecado, el ser humano no tiene ninguna posibilidad de poder reconciliarse con Dios por sus propios esfuerzos humanos, porque nosotros somos pecadores. Todo lo que nosotros hacemos está manchado por el pecado. A veces nosotros tenemos el concepto de que, como vamos a la escuela, ¿verdad?, y si en la escuela nos hacen el examen y de las 10 preguntas que nos hacen pasamos ya 7, pues dicen pasamos con buena nota. A veces la gente piensa que de la misma manera podemos pasar con Dios, ¿verdad?, con un 7, y la gente dice: si hago ya 7 cosas buenas, si cumplo 7 mandamientos, aunque falle en 3, pues yo creo que me va a dejar pasar. Eso piensa la gente. Algunos piensan de que Dios va a agarrar las buenas obras y las malas y las va a poner en una balanza, y dependiendo si pesan más las obras buenas que las malas, entonces, ¿verdad?, Dios me va a dejar. Dios va a ignorar las 3 cosas que yo haga mal y se va a enfocar en las 7 que yo haga buenas. Pero le tengo una sorpresa. Dice Santiago en el capítulo 2 y en el versículo 10 que si nosotros cumplimos todos los mandamientos, pero fallamos en uno, somos culpables de todos. Así que le quiero decir que con Dios ni con 9 va a pasar. Ni con 9. Cúmplanlos todos, fallen uno, está frío. Así fue, hermanos, el joven rico. El joven rico, ¿verdad?, pues sabemos que era un buen muchacho. Y llegó donde el Señor Jesucristo y le dijo: maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesucristo le dijo: ¿conocen los mandamientos? No lo quería, ¿verdad?, probarlo por dónde andaba el joven rico. Y le dijo: sí, le dijo, los he guardado desde mi niñez.
Ok, le dijo el Señor, pues vamos a ver si es cierto. Andá, le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y entonces vas a tener tesoros en el reino de los cielos. Y dice la palabra del Señor, hermanos, de que este joven rico se fue triste y no obedeció lo que el Señor le dijo. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo le demostró al hombre rico, a este joven rico, de que no estaba cumpliendo ni tan siquiera el primer mandamiento que dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, porque Él amaba más a sus riquezas que a Dios. Ahora diría yo, ¿cuántos de nosotros no somos culpables de ese primer mandamiento, de desobedecerlo? De no poner a Dios sobre todas las cosas en todo momento. No, todos nosotros somos culpables de eso. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 3 de que nos ha puesto a todos, tanto judíos como gentiles, bajo pecado. Todos nosotros estamos bajo el juicio de Dios, y la humanidad entera no tiene ninguna posibilidad de poder reconciliarse con Dios mediante sus propios esfuerzos humanos. Nunca el ser humano podrá ser suficiente para poder satisfacer la justicia divina. Siempre nos vamos a quedar cortos. Ninguno de nosotros se puede sacar el 10. El 10, el único que se lo sacó fue nuestro Señor Jesucristo. Y por eso vino a morir por usted y por mí, para darnos salvación y para darnos vida eterna. Entonces, lo que Dios le dice al ser humano es: quiero que reconozca que tú eres pecador. Quiero que reconozca que no puedes sacarte el bien, ¿verdad? Que estás emproblemado, estás en pecado, para que podamos nosotros acudir a la gracia y a la misericordia que Dios ha derramado para cada uno de nosotros. Y eso nosotros lo podemos ver, ¿verdad? A través de lo que Dios hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Dice Romanos que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, ese es el amor de Dios. La gente está diciendo por ahí: no, pues yo creo de que Dios es amor, y pues en aquel día, ¿verdad?, me va a dejar pasar unas cuantas cosas porque Dios es amor. No, hermanos, ya la palabra de Dios dice de que Dios ya mostró su amor para con nosotros, enviando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Ya Dios ya hizo su parte, Él ya hizo lo que le tocaba que hacer. Ahora, hermanos, lo que nos corresponde a nosotros es que nosotros le podamos corresponder a Dios, viniendo arrepentidos a Él en fe, creyendo, hermanos, o poniendo nuestra fe en este sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, en esa obra redentora que Jesús hizo a nuestro favor. Si la salvación es por obra, la única obra que vale es la que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa es la única. Sí, es por obra. Pero la Biblia dice, hermanos, que la salvación es por gracia mediante la fe en Jesucristo y no por obra para que nadie se gloríe. Así que gracia, la salvación es por gracia, la salvación es un regalo de Dios, pero nosotros la obtenemos mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe es el medio a través del cual Dios nos regala su salvación. Así que usted quiere estar seguro de su salvación, pues no se suelte de su fe en el Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 y el versículo 2, que necesitamos nosotros mantenernos firmes en esta gracia, ¿verdad? Creyendo de que somos salvos por gracia mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros vemos, hermanos, en el evento de lo que pasa en la cruz del Calvario, es de que están todas estas personas injuriando a nuestro Señor Jesucristo, y más sin embargo, Él está, hermanos, orándole al Padre, diciéndole: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Así que aquí nosotros aprendemos, hermanos, de que no hay pecado que Dios no pueda perdonarle al ser humano. Si Jesucristo fue capaz de perdonar a estos, hermanos, que lo estaban crucificando, que se estaban burlando de Él, y aún así Él le ora al Padre diciéndole: Padre, perdónale porque no saben lo que hacen, hermanos. Pues yo creo que, ¿verdad?, Dios es capaz de perdonarnos cualquier cosa que nosotros hayamos hecho. En el pasaje que nosotros leímos, habla acerca de un ladrón que lo estaba injuriando. Pero si nosotros vamos a chequear a Mateo, en el capítulo 27 y el versículo 44, Mateo nos habla que eran los dos ladrones los que lo injuriaban. Así que, aún el que se arrepintió
en la cruz también lo estaba injuriando antes de arrepentirse. Miren lo que dice Mateo 27:44. Lo mismo, dice, le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Así que a veces nosotros hemos quizás pensado de que era solo uno y que el otro ladrón era más bueno. No, hermanos, los dos eran iguales, ¿verdad? Los dos estaban injuriando a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando el Espíritu Santo intervino a uno de ellos, entonces, ¿verdad? Como dicen, le cayó el 20 y el Espíritu Santo le alumbró su mente y pudo él darse cuenta de su condición pecaminosa, y él pudo decirle al otro ladrón, le dijo: ¿tú no temes a Dios aún estando en esta condición? Y le dijo: mira, nosotros estamos aquí porque nuestros hechos merecen lo que estamos pagando. Allí, hermanos, él pudo reconocer su pecado, que es el requisito número uno que Dios pide de cada ser humano para poderlo perdonar. Porque Dios no puede perdonar al hombre al menos que no reconozca su pecado. ¿Va? Porque no sé si ustedes se han fijado de que a veces cuando uno sale a evangelizar, a compartir el evangelio con las personas, lo que le dice la gente a uno: bueno, yo me considero una buena persona, yo hago buenas obras, yo me porto bien con el vecino, yo hago aquí, yo hago allá. Y el ser humano trata de autojustificarse, de decir: pues yo no soy tan malo como tú piensas, ¿verdad? Yo creo que no necesito lo que tú andas ofreciendo. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Dice que todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se fue, dice Isaías, por su propio camino. Unos agarran el camino de los vicios, ¿verdad?, del alcohol, otros de las drogas, de las mujeres y toda clase de cosas. Cada quien agarra lo que siente que le conviene o lo que la carne le pide. Y entonces Isaías nos habla acerca de eso, que cada quien agarró por su propio camino, por donde le da la gana, ¿verdad? Nosotros nos vamos detrás de otras cosas. Entonces, hermanos, pero dice la palabra del Señor que más Él llevó en sí mismo nuestro pecado. Dice, hermanos, el apóstol Pablo en Romanos, que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Así que, hermanos, evangelio significa buenas nuevas. Así que cuando nosotros vamos a ir a evangelizar, cuando vamos a ir a predicar el evangelio, asegurémonos de que llevamos una buena nueva para compartir con las personas que les vamos a llevar el mensaje de salvación. Si no llevamos la buena nueva, entonces no llevamos evangelio. Podemos llevar cualquier otra cosa. Pero quiero decirle que para que el evangelio sea buena nueva, tiene que haber algo malo, ¿verdad? Porque si yo vengo donde usted y le digo: mire, aquí le traigo estas pastillas de que le van a caer bien para la enfermedad que usted tiene, y usted no está consciente que tiene una enfermedad, usted me va a decir: pues yo no ocupo eso, llévatela de regreso, vea quién más se la da, pero yo no la ocupo. Pero si la persona, hermano, sabe que está enfermo y que esas pastillas que yo le llevo van a ser la solución para su enfermedad, no me las va a rechazar. Me va a decir: sí, démelas y tráigame más, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros compartimos el evangelio con las personas, es bien importante que nos aseguremos que les podamos explicar lo que la palabra de Dios dice acerca de nuestra condición espiritual, y es que la palabra de Dios dice que estamos muertos en delitos y pecados, que no tenemos ninguna posibilidad de podernos reconciliar con Dios, porque dice Isaías 59:4 que nuestros pecados han hecho una división entre Dios y nosotros, y Dios ha escondido su rostro para no vernos ni oír cuando nosotros le pedimos, si no nos hemos reconciliado con Él todavía. Y eso Dios lo hace en su misericordia, porque si Dios nos diera la cara, el rostro a nosotros en nuestra pecaminosidad, nos tiene que matar. Entonces Dios lo hace para darnos tiempo de que nosotros nos reconciliemos con Él mediante el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Aquí hay algo bien importante, porque estaba oyendo, ¿verdad?, acerca del evangelismo. En Juan capítulo 16, versículo 8 al versículo 11, dice de la siguiente manera: cuando Él venga, el Espíritu Santo, Él convencerá, dice, al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe
de este mundo ya ha sido juzgado. Ok. Dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado. ¿Por qué es importante que el Espíritu Santo pueda convencer al mundo de pecado? Porque si el mundo no reconoce su pecado, no va a querer venir a los pies de Cristo. Porque según ellos también así como están. No necesitan un Salvador, ya tienen religión y están bien por donde van. Entonces, al pecador, hermano, necesitamos alumbrarlo con la lámpara de la palabra de Dios y enseñarle lo que Dios dice acerca de nuestra condición espiritual, de que por Adán entró el pecado, nos alcanzó a todos, y por cuanto todos pecamos, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Y como decía Santiago, ¿verdad? Si cumplimos todos los mandamientos, pero fallamos en uno, somos culpables de todos. Entonces, ¿quién podrá salvarse a sí mismo? ¿Quién podrá justificarse delante de Dios? Dice Proverbios, o Eclesiastés, capítulo 7, dice de que no hay hombre de que haga siempre lo bueno y nunca peque. No existe persona perfecta. Por eso es de que dice la palabra de Dios que todos estamos destituidos, descalificados de la gloria de Dios, y es allí donde el Evangelio se vuelve una buena nueva para esa persona que reconoce su pecado, porque ahora va a comprender que se puede reconciliar con Dios mediante el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que el Espíritu Santo, hermano, está con nosotros cuando salimos a evangelizar, tratando de convencer de pecado a esa persona. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de que nos vamos a alinear con el Espíritu Santo, usando la palabra de Dios para poder hacer lo mismo. Usted dándole con la palabra y el Espíritu Santo dándole por el otro lado. Y yo le aseguro, hermanos, de que vamos a tener buenos resultados. El Señor Jesucristo dijo: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quiere usted, hermano, asegurar la presencia del Espíritu Santo en su vida? Evangelicemos. Compartamos, ¿verdad?, las buenas nuevas de salvación, y va a ver qué bonito se ve al Espíritu Santo obrando al lado suyo, haciendo el trabajo. Usted con la palabra y Él convenciéndole en su corazón para que ellos puedan entregar su vida al Señor Jesucristo. Así que, como dijo, ¿verdad?, el Señor Jesucristo en este pasaje, que cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado y de pecado por cuanto no creen en Él. El problema, hermanos, aquí es de que el ser humano no quiere creer en el Señor Jesucristo. No quieren, hermanos, poner su fe en el Señor Jesucristo, porque algunos a veces están cómodos en su vida de pecado y no quieren soltar lo que están haciendo, ¿verdad? Cuando se les habla de venir a Cristo en fe y en arrepentimiento, dicen: pero tengo que dejar esto, ¿verdad? Tengo que dejar lo otro, ¿verdad? Tengo que hacer cambios en mi vida. Y por eso, ¿verdad?, el ser humano prefiere a veces mejor ni querer escuchar lo que se le va a compartir, porque no están dispuestos a veces a hacer esos cambios en la vida, ¿verdad?, que son necesarios. Así que es bien importante que podamos comprender cómo es que el Señor trabaja con cada uno de nosotros. Así que la salvación solamente se puede recibir mediante la fe. La salvación, hermanos, es un regalo de nuestro Dios. Así como Dios nos regala la salvación, Dios también se asegura de que la salvación la podamos mantener nosotros hasta que lleguemos al final, porque nos dice Filipenses en el capítulo 1 y el versículo 6 que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día final. Si usted verdaderamente ha nacido de nuevo y verdaderamente usted es un hijo de Dios, usted va a permanecer hasta el final. Esto dice la palabra de Dios: aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero si usted vino aquí, ¿verdad?, al frente y vino entregándose a Cristo, y después se va para el mundo y vive como le da la gana allá afuera, fue porque realmente quizás no nació de nuevo. Si nunca regresa, le puede pasar en algún momento la del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo, pues en un ratito se le resbalaron, como dicen, ¿verdad?, por ahí las tejas, ¿verdad?, y le agarró la locura y decidió irse al mundo. Pero una vez estando allá, se dio cuenta que el mundo no era su hogar. Se dio cuenta, hermanos, de que no podía vivir su vida allá afuera separado de Dios. Todo aquel que ha nacido de nuevo
nuevo, hermanos, en algún momento puede flaquear. Dice el apóstol Pablo de que el justo cae 7 veces y se levanta, ¿verdad? Entonces el punto aquí es que todo aquel, ¿verdad?, que aunque tenga un tropiezo, se levanta y viene de nuevo, ¿verdad?, y se mantiene perseverando, hermanos, tiene su salvación segura, la tiene garantizada. Pero aquel que viene acá y después se va para el mundo y vive como que nada pasó, pues ahí es donde está el problema, ¿verdad? Así que aseguremos que nosotros somos, hermanos, de los que perseveramos hasta el fin, ¿verdad? Hasta que coronemos esta carrera, ¿verdad? Hasta el fin de nuestra vida o al fin de lo que caiga, ¿verdad? De lo que sea. Lo importante es que cuando nos toque que partir de esta vida, el Señor nos encuentre bien encarriladitos haciendo su voluntad, haciendo lo que Él nos manda, ¿verdad? Así que vemos, hermanos, que cuando la mente y el corazón de este ladrón, hermano, fue iluminado, él pudo reconocer su pecado y él pudo reconocer también la santidad y la pureza de nuestro Señor Jesucristo, porque él dijo: nosotros a la verdad estamos aquí porque la debemos. Nosotros sí hemos hecho mal, pero este, digo, hablando de Jesucristo, no ha hecho ningún mal. Él pudo reconocer, ¿verdad? Y es bien importante que la persona que va a ser perdonado por Cristo reconozca su pecado y pueda reconocer la pureza y la santidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque solo así va a poder entender de que Cristo es el único que lo puede salvar. Dice la palabra del Señor, hermanos, de que mientras, ¿verdad?, este ladrón reconocía todo esto, el otro ladrón seguía burlándose sin el menor deseo de querer ser perdonado. No hizo nada con el fin, hermanos, de que Dios, ¿verdad?, o el Señor Jesucristo lo pudiera perdonar, sino que pues él siguió injuriándole, ¿verdad?, y pues nunca se quiso arrepentir. Entonces, hermanos, Dios es así. Dios le da al ser humano la oportunidad de que oiga la palabra, pues la puede escuchar, ¿verdad? Pues no sabemos cuántas oportunidades Dios le puede dar al ser humano, pero le quiero decir también de que la paciencia de Dios tiene límites. Sí, Dios puede, ¿verdad?, esperarnos por mucho tiempo, ¿verdad?, que nos arreglemos, que corrijamos cosas en nuestra vida, pero llega un momento de que Dios dice: hasta aquí. Ahí podemos ver lo que pasó con Adán, ¿verdad? Dios le dijo a Adán: el día que comas de este fruto, ciertamente te vas a morir. Y vemos, hermanos, de que él no murió físicamente ese día, pero sí empezó a morir poco a poco. Y aún así Dios, hermanos, en su paciencia lo dejó que viviera 950 años, pero se lo terminó llevando siempre, ¿verdad? Lo mismo vemos en el tiempo de Noé. Dios le dijo a Noé que quería destruir, ¿verdad?, a la humanidad, y le dijo de que preparara un arca y que le predicara a esta gente por 120 años. Vemos, hermanos, la paciencia, ¿verdad?, de nuestro Dios, cómo esperó tanto tiempo para poder llevar a cabo este juicio. Y así, hermanos, Dios mismo también hoy nos está teniendo paciencia a cada uno de nosotros, ¿verdad?, para que nos pongamos a cuenta, para que arreglemos aquellas cosas que quizás no andan bien con cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios nos da oportunidad de enderezar nuestras vidas. Así que este ladrón, hermanos, cuando pudo caer en sí y pudo entender su pecado, y él, hermanos, dejó ya de enfocarse en estar injuriando al Señor Jesucristo a que se bajara de la cruz y que lo bajaran a él también, sino que ya empezó a enfocarse en que él sabía que estaba a pocas horas de morir y dijo: bueno, a mí me han crucificado aquí porque he quebrantado la ley de Dios. Estos ladrones podían entender de que lo que les estaba pasando era resultado de haber desobedecido la ley de Dios, habían robado. Y Dios es el que dice, ¿verdad?, en los mandamientos de que no robarás. Entonces los hombres estaban castigando su pecado por haber robado. Y entonces dicen ellos: bueno, si los hombres nos están haciendo esto por desobedecer la ley de Dios, ¿quién nos va a hacer Dios cuando pasemos al otro lado? ¿Verdad? Cuando yo pase al otro lado, dijo este ladrón, así que mejor voy a tratar de resolver mi problema antes de que me muera, antes de pasar a la eternidad, y así poder asegurarme de que voy a estar en paz con Dios. Y pues vemos, hermanos, de que él tomó la decisión, ¿verdad?, correcta, porque el Señor Jesucristo nos dice a nosotros
nosotros en Mateo capítulo 10 y el versículo 28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Más bien temer a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mira qué importante, ¿verdad? Es de que nosotros pongamos las cosas en su lugar, porque a veces el ser humano no le presta atención a las cosas que son de más importancia. A veces, ¿verdad? Solamente nos enfocamos, nos interesamos en las cosas terrenales y se nos olvida lo más importante, que es dónde nosotros pasaremos la eternidad. Nuestra alma, hermanos, es tan importante que Dios dijo: ¿de qué le sirve al hombre que se gane todo el mundo y pierda su alma? Miren lo que vale el alma suya y el alma mía. Dios dice de qué le sirve, de que se gane todo, pero si va a perder su alma, pues lo pierde todo. Así que vemos, hermanos, de que cuando este ladrón pudo reconocer quién era Cristo y sabía que Cristo tenía el control aún después de la muerte, le dijo al Señor Jesucristo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y vemos, hermanos, que la respuesta de Cristo fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa palabra de cierta le está diciendo el Señor Jesucristo a este ladrón: te aseguro, te garantizo de que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque para el ladrón era imposible, hermanos, creer de que ese mismo día él iba a estar en el paraíso con Cristo. Porque todo lo que él había hecho toda su vida, las obras que él había hecho en su vida, solamente le calificaban para ir al infierno o al lago de fuego por toda la eternidad. Y que Cristo le dijera: ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso, esa era una excelente noticia. Eso era lo mejor, ¿verdad?, que le podía pasar a este ladrón. Así que vemos, hermanos, de que el Señor Jesucristo, hermanos, le pudo haber dado otras respuestas a este ladrón. El Señor Jesucristo le pudo haber dicho: ¿sabes qué? Ya es demasiado tarde. Ya ahorita tú estás clavado en la cruz, estás pagando por lo que has hecho, aquí ya no se puede hacer nada por ti. Ya no te puedes bajar, no puedes ir a regresar lo que te robaste, no puedes ir a cumplir, ¿verdad?, con penitencia que yo te puedo poner. Así que no te doy garantía de qué te va a pasar, ¿verdad?, al otro lado. O Cristo le pudo haber dicho: ¿sabes qué? Te voy a mandar a purgar 30 años, ¿verdad?, tus pecados, ¿verdad? O te voy a mandar a que vayas a purgar 40, 50, 100. No sabemos cuántos años Cristo le podía haber dicho. Si Cristo hubiera creído que después de la muerte se pueden purgar los pecados, lo hubiera mandado para ahí. Y le hubiera dicho: ¿sabes qué? Después que purgues tus pecados por 50, por 100 años, te espero a la salida y probablemente entonces puedas entrar al paraíso. Pero Cristo le dijo: de cierto te digo, de que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así, hermanos, como lo que pasó con el hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo, dice la palabra del Señor, de que le dijo al padre: dame la herencia que me corresponde, y decidió ir a gastársela por allá. Y cuando estaba comiendo algarroba allá con los cerdos, cayó en sí y dijo: qué barbaridad, ¿cómo estoy yo aquí comiendo algarrobas, muriéndome de hambre, y en la casa de mi padre hay abundancia de pan? En la casa de mi padre hay bendición. Así que, ¿verdad?, esto que le pasó al hijo pródigo le pudiera pasar a cualquier persona, por alguna razón. Pero lo importante es que así como el hijo pródigo un día regresó, también, ¿verdad?, cualquier persona que se aparte del camino pueda regresar también nuevamente a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, la historia que vemos aquí de estos dos ladrones en la cruz es la historia de cada uno de nosotros. Todos nosotros, ¿verdad?, nacimos en este mundo dándole la espalda a Dios, viviendo la vida de acuerdo a como nosotros nos place, haciendo la voluntad nuestra y no haciendo la voluntad del Señor. Así que el llamado de Dios, ¿verdad?, para toda la humanidad es de que nos arrepintamos de esa clase de vida que hemos llevado, dándole la espalda al Señor, y que podamos tener una relación personal con Cristo Jesús basado en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, ¿verdad? Esa es la buena nueva de salvación. Pongámonos, hermanos, sobre nuestros pies, démosle gracias a Dios, ¿verdad?, por lo que nos ha permitido en esta mañana, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y verdad, Él dice la palabra del Señor que no quiere que ninguno perezca,
sino que todos puedan proceder a ese arrepentimiento. No sé si tenemos alguna vida entre nosotros.